En medio del calor y el polvo de una gasolinera, dos chicas ricas se paralizan al ver a una mendiga con el mismo rostro que ellas. ¿Es nuestra hermana?, preguntan, mientras el padre, un millonario, observa la escena con el corazón acelerado. La verdad que sale a la luz revela un crimen silencioso. Las trillizas fueron separadas al nacer por envidia y ambición dentro de la propia familia. Pero el reencuentro improbable transforma el dolor en justicia y da inicio a una nueva historia, donde el amor y la redención hablan más fuerte que la sangre. El sol caía implacable sobre la autopista México-Cuernavaca, mientras el lujoso Mercedes-Benz se detenía en la gasolinera de San Ángel, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Rodrigo Valencia Domínguez, empresario inmobiliario de 50 años, impecablemente vestido con traje a medida y reloj Patek Philippe, salió del vehículo mientras sus hijas gemelas, Camila y Daniela, esperaban en los asientos traseros con sus tablets último modelo. «Papá, ¿podemos comprar helado?» «¿Comprar?», preguntó Camila, la más extrovertida de las gemelas, mientras bajaba la ventanilla polarizada. «Por supuesto, princesa», respondió Rodrigo con una sonrisa cansada. «Termino de cargar gasolina y vamos a la tienda». Las niñas, idénticas hasta en el último detalle, con sus ojos color miel y cabello castaño, perfectamente peinado, bajaron del auto vestidas con los uniformes del Colegio Americano, una de las instituciones educativas más prestigiosas de México. A sus 12 años habían crecido en una burbuja de privilegios que les parecía completamente normal. Clases de equitación, viajes internacionales, ropa de diseñador y una mansión en las lomas con vista panorámica de la ciudad. Mientras Rodrigo pagaba en la caja, notó a sus hijas completamente paralizadas frente a la puerta de la tienda. Sus rostros, usualmente alegres y despreocupados, mostraban una expresión de absoluta perplejidad. «¿Qué sucede?», preguntó acercándose a ellas. Camila levantó su dedo índice señalando hacia la entrada de la gasolinera. Allí, sentada sobre una pequeña maleta desgastada, estaba una niña de aproximadamente la misma edad que sus hijas. Vestía ropa gastada y demasiado grande para su delgado cuerpo. Su cabello, enmarañado y sin cuidar, no podía ocultar un rostro que hizo que Rodrigo sintiera que el mundo se detenía bajo sus pies. «Papá», susurró Daniela con voz temblorosa, «ella es igual a nosotras». No era una exageración infantil. La semejanza era tan perturbadora que parecía imposible. Los mismos ojos, la misma forma del rostro, las mismas cejas expresivas, como si alguien hubiera tomado a una de sus hijas y la hubiera despojado de todos sus privilegios. «¿Ella es nuestra hermana?», preguntó Camila, verbalizando el pensamiento que había congelado a todos. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente viajó instantáneamente 12 años atrás, al nacimiento complicado de las gemelas, a las horas de angustia en el hospital, mientras Isabel, su esposa, luchaba por su vida en el quirófano, a la noticia de que solo habían sobrevivido 2 de los 3 bebés que esperaban. La niña levantó la mirada, encontrándose con 3 pares de ojos que la observaban con absoluta fascinación. Por un momento pareció tan sorprendida como ellos. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo acercándose con cautela. «¿Dónde están tus padres?». La niña bajó la mirada. «Mi abuela está en el hospital. Me dijeron que esperara aquí hasta que venga una señora del DIF para llevarme a un albergue». Su voz tenía el mismo timbre que el de Camila y Daniela, pero cargaba un peso que sus hijas jamás habían conocido. «Me llamo Milagros», añadió, como si quisiera llenar el incómodo silencio. Las gemelas se acercaron como atraídas por un imán. La extraña familiaridad que sentían con esta desconocida era inexplicable pero innegable. «Yo soy Camila, y ella es mi hermana Daniela», dijo Camila, extendiendo su mano en un gesto formal que había aprendido en sus clases de etiqueta. Milagros. Observó la mano extendida con cierta desconfianza antes de aceptarla. El contraste entre ambas niñas era devastador. Las uñas perfectamente cuidadas de Camila frente a las manos ásperas y trabajadas de Milagros.
El delicado aroma a perfume francés frente al olor a jabón barato, la confianza de quien nunca ha conocido el rechazo frente a la cautela de quien ha aprendido a desconfiar. ¿Qué le pasó a tu abuela?, preguntó Daniela. Tuvo un accidente. Estaba muy enferma desde hace tiempo, respondió Milagros, evitando dar más detalles. Rodrigo observaba la escena sintiendo que el mundo se reordenaba frente a sus ojos. 12 años atrás, cuando los médicos le comunicaron que el tercer bebé no había sobrevivido durante el complicado parto de trillizas, había experimentado un dolor profundo mezclado con alivio culpable por tener aún a 2 hijas sanas y a Isabel con vida, aunque debilitada. ¿Cuántos años tienes, Milagros?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 12 años, señor, cumplo 13 en septiembre. El mismo día que sus hijas, exactamente el mismo día. En ese momento, una mujer con un gafete del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se acercó. ¿Eres Milagros Ramírez?, preguntó con tono profesional pero amable. Soy Alejandra del DIF. Vengo para llevarte al centro de acogida mientras resolvemos tu situación. Rodrigo sintió un impulso que no podía explicar. Disculpe, intervino. Soy Rodrigo Valencia. Me gustaría hablar con usted sobre la situación de Milagros. La trabajadora social lo miró con cierta desconfianza. ¿Conoce usted a la menor? No exactamente, pero... Rodrigo dudó, consciente de lo extraño que sonaba lo que estaba a punto de decir. Creo que podría ser familiar nuestra. La semejanza con mis hijas es extraordinaria. Alejandra observó a las 3 niñas y no pudo disimular su asombro. Es cierto que el parecido es sorprendente, señor Valencia, pero comprenderá que no. Puedo simplemente entregarle a una menor, sin los procedimientos legales correspondientes. Por supuesto, asintió Rodrigo. No pretendo eso, pero si me permite, me gustaría solicitar la custodia temporal mientras se esclarece la situación. Puedo proporcionarle todas mis referencias, contactos y garantías necesarias. Las gemelas se habían sentado junto a Milagros y conversaban en voz baja, como si hubieran encontrado a alguien a quien conocían de toda la vida, pero habían olvidado. ¿Su abuela?, preguntó Rodrigo a la trabajadora social. ¿Está en condiciones de hablar? Lamentablemente no, señor Valencia. Doña Lola Ramírez sufrió una reacción alérgica severa y está en coma inducido. Según los vecinos, lleva años enferma y Milagros ha estado prácticamente sola, cuidándola. Mientras la trabajadora social revisaba la documentación que Rodrigo le proporcionaba a través de su teléfono, él observaba a las 3 niñas. Milagros contaba algo que hacía reír a sus hijas, un tipo de risa que él reconocía perfectamente, la risa nerviosa de quien encuentra algo familiar en lo desconocido. En ese momento, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de 4 vidas. No sabía cómo, pero estaba determinado a descubrir la verdad detrás de este encuentro que parecía demasiado extraordinario para ser una simple coincidencia. Mientras la trabajadora social hacía llamadas para verificar la información de Rodrigo, él se acercó a las niñas. Milagros, dijo con suavidad, ¿te gustaría venir con nosotros mientras tu abuela se recupera? Tenemos mucho espacio en casa. La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza que rompió el corazón de Rodrigo. Detrás de esos ojos idénticos a los de sus hijas, había un mundo de carencias y abandonos que él apenas podía imaginar. ¿De verdad puedo ir con ustedes?, preguntó, como si temiera que fuera una broma cruel. De verdad, confirmó Rodrigo. Si la señorita Alejandra lo autoriza, claro. Camila y Daniela aplaudieron entusiasmadas. Para ellas, era como haber encontrado una pieza perdida de un rompecabezas que no sabían que estaba incompleto. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que este encuentro casual en una gasolinera de San Ángel desencadenaría una investigación que expondría una de las traiciones más dolorosas que Rodrigo jamás había sufrido y revelaría una verdad que había permanecido oculta durante 12 años bajo capas de mentiras, codicia y resentimiento. Capítulo 2. Verdades enterradas.
La mansión de las Lomas recibió a Milagros como un mundo alienígena. Sus ojos, idénticos a los de Camila y Daniela, se abrían con asombro ante cada nueva maravilla. El jardín con piscina, las escaleras de mármol, las habitaciones más grandes que el apartamento entero donde había vivido con su abuela en Iztapalapa, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. ¿Todo esto es suyo?, preguntó en voz baja a Daniela mientras recorrían la casa. Sí, pero ahora también es tuyo, respondió la niña con naturalidad, como si incorporar a una desconocida a su vida fuera lo más normal del mundo. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Milagros en una habitación de invitados decorada con más lujo del que jamás había imaginado, Rodrigo se encerró en su despacho. La fotografía de Isabel, fallecida hace 5 años en un accidente automovilístico, parecía observarlo desde su marco de plata. ¿Tú lo sabías?, le preguntó en voz baja. ¿Sabías que teníamos 3 hijas? El silencio de la habitación fue su única respuesta. Rodrigo abrió su computadora y comenzó a buscar los archivos del nacimiento de las gemelas. El parto había sido complicado. Isabel había perdido mucha sangre y estuvo al borde de perder la vida. Él recordaba vagamente al médico, el doctor Eduardo Mendoza, comunicándole que uno de los bebés no había sobrevivido. En aquel momento, Rodrigo estaba tan preocupado por Isabel que apenas registró los detalles. Su primo y socio, Gabriel Montoya Domínguez, se había encargado de todos los trámites administrativos mientras él permanecía junto a la cama de hospital de su esposa. Gabriel. El nombre resonó en su mente con una nueva sospecha. Gabriel, quien siempre había estado enamorado de Isabel antes de que ella eligiera a Rodrigo. Gabriel, quien administraba las finanzas de la empresa familiar de desarrollo inmobiliario. Gabriel, quien había establecido fideicomisos para Camila y Daniela al nacer. ¿Habría establecido un tercer fideicomiso para la bebé que supuestamente no sobrevivió? A la mañana siguiente, mientras las niñas desayunaban juntas en la terraza, Milagros, todavía asombrada por la cantidad de comida disponible para una sola familia, Rodrigo hizo una llamada a su abogado de confianza, Ernesto Villaseñor. «Necesito que investigues algo con absoluta discreción», le dijo. «Quiero saber si mi primo Gabriel estableció 3 fideicomisos infantiles en septiembre de hace 12 años, no solo 2. «¿3? Pero si solo tienes 2 hijas», respondió el abogado, confundido. «Eso es exactamente lo que quiero verificar», dijo Rodrigo. «También necesito localizar al doctor Eduardo Mendoza, quien atendió el parto de Isabel. Y quiero toda la información posible sobre una mujer llamada Lola Ramírez, actualmente hospitalizada en la Clínica San José de Iztapalapa». Mientras esperaba que su abogado realizara las investigaciones, Rodrigo observaba a las 3 niñas interactuar. La naturalidad con que se habían conectado era perturbadora. Milagros, a pesar de su evidente incomodidad con el lujo que la rodeaba, parecía encajar perfectamente con sus hijas, como si hubiera un vínculo invisible que 12 años de separación no habían podido romper. «Papá», lo llamó Camila esa tarde, mientras Milagros se duchaba, todavía maravillada por el concepto de un baño privado con agua caliente ilimitada. «¿Milagros es realmente nuestra hermana? Porque se parece tanto a nosotras que es casi como vernos en un espejo. Pero diferente». Rodrigo se sentó junto a sus hijas en el sofá de la sala. «No lo sé con certeza, pero voy a averiguarlo. Por eso quiero que mañana a las 3 hagamos un examen especial que nos dirá si están relacionadas genéticamente». «¿Un examen de ADN?», preguntó Daniela, siempre la más estudiosa. «Como en las series de detectives». «Exactamente», asintió Rodrigo. «Pero mientras tanto, quiero que traten a Milagros como a una invitada especial. No hablen con nadie sobre ella, ni siquiera con el tío Gabriel cuando venga a la oficina. ¿De acuerdo?». Las niñas asintieron solemnemente, intrigadas por el misterio y emocionadas por tener una misión secreta. Esa tarde, Gabriel llamó a Rodrigo como hacía habitualmente, para discutir asuntos de la empresa. Rodrigo mantuvo la conversación en terreno profesional, sorprendido por su propia capacidad para fingir normalidad mientras una sospecha terrible crecía en su interior.
Por cierto, mencionó Gabriel casualmente antes de colgar, pasaré mañana a ver a las niñas. Les he comprado unos libros que creo que les gustarán. Mañana no es buen día, respondió Rodrigo inventando rápidamente. Tenemos cita con el dentista y luego clases de piano. ¿Qué tal la próxima semana? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Claro, como quieras, salúdalas de mi parte. Al colgar, Rodrigo se preguntó si había imaginado la nota de suspicacia en la voz de su primo. Esa noche, mientras Rodrigo trabajaba en su despacho, Milagros apareció en la puerta. Vestía un pijama prestado de Daniela que le quedaba ligeramente grande a pesar de ser de la misma edad. ¿Puedo hablar con usted, señor Valencia?, preguntó con timidez. Por supuesto, Milagros. Y puedes llamarme Rodrigo, respondió él, señalando una silla frente a su escritorio. La niña se sentó, sus pies apenas tocando el suelo. Quería preguntarle, ¿cuándo podré ver a mi abuela? La señorita Alejandra dijo que me avisaría, pero no he sabido nada. Rodrigo sintió una punzada de culpa. En su afán por descubrir la verdad, casi había olvidado que para Milagros, Lola Ramírez era la única familia que conocía. Mañana iremos a verla, prometió. He hablado con los médicos y sigue estable, pero todavía no puede recibir visitas. Sin embargo, podemos ir al hospital y hablar con sus doctores. Milagros asintió aliviada. Gracias, mi abuela es buena persona, ¿sabe? Siempre dice que no tuvimos mucho, pero que nunca me faltó amor. Rodrigo estudió el rostro de la niña, tan idéntico al de sus hijas, y sin embargo marcado por una madurez prematura que Camila y Daniela nunca habían necesitado desarrollar. Milagros, ¿te ha hablado tu abuela alguna vez sobre tus padres? La niña bajó la mirada. Me dijo que mi mamá se fue cuando yo era bebé. Nunca conocí a mi papá. ¿Y no tienes una partida de nacimiento o algún documento? Milagros se encogió de hombros. Mi abuela guarda mis papeles en una caja, pero nunca los he visto. Solo sé que me llamo Milagros, porque así me ha llamado siempre. Algo en la historia no encajaba. Si Lola Ramírez había estado recibiendo dinero para cuidar a la niña, como Rodrigo sospechaba, ¿por qué vivían en condiciones tan precarias? ¿Y por qué mantener a Milagros completamente aislada de su verdadera identidad? Al día siguiente, mientras un laboratorio privado tomaba muestras para las pruebas de ADN, Rodrigo recibió una llamada de su abogado. «Encontré algo», dijo Ernesto sin preámbulos. Efectivamente, Gabriel estableció 3 fideicomisos idénticos en septiembre de hace 12 años, uno para cada una de las trillizas Valencia Fuentes. «¿Trillizas?», repitió Rodrigo, aunque ya lo sospechaba. Según los documentos oficiales, la tercera niña, registrada como Esperanza Valencia Fuentes, falleció durante el parto. Sin embargo, el fideicomiso a su nombre sigue activo y ha estado generando movimientos mensuales durante estos 12 años. ¿Qué tipo de movimientos? Pequeñas transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Dolores Ramírez, cantidades muy modestas, apenas suficientes para la subsistencia básica. Pero el grueso del dinero, millones de pesos a lo largo de estos años, ha sido transferido a cuentas offshore en Islas Caimán. Rodrigo sintió que la sangre le hervía. ¿Y el doctor Mendoza? No ejerce más en México. Aparentemente se retiró poco después del nacimiento de tus hijas y ahora vive en España. Pero hay algo más. Lola Ramírez trabajaba como enfermera en el hospital donde nacieron tus hijas. Se jubiló el mismo mes que ocurrió el parto. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas perturbador. Gabriel había orquestado todo: la falsa muerte de la tercera bebé, el desvío del fideicomiso, la creación de una identidad falsa para la niña. ¿Y Lola Ramírez? ¿Cómo está ahora? Sigue en coma inducido. Los médicos sospechan una reacción alérgica a un medicamento, pero hay ciertas irregularidades en su historial reciente. Varias visitas a notarías en las últimas semanas, movimientos bancarios inusuales, como si estuviera poniendo sus asuntos en orden. O como si alguien quisiera silenciarla, pensó Rodrigo, aunque no lo dijo en voz alta. Esa tarde llevó a las 3 niñas al hospital.
Mientras Camila y Daniela esperaban en la cafetería con la niñera, Rodrigo y Milagros visitaron la habitación donde Lola Ramírez yacía conectada a máquinas. «Abuela», susurró Milagros, tomando la mano inerte de la anciana. «Tienes que despertar, te necesito». Rodrigo observó a la mujer de cabello cano y rostro arrugado, tratando de imaginar qué papel había jugado exactamente en toda esta historia. ¿Cómplice? ¿Víctima? ¿O quizás un poco de ambas? Al salir de la habitación, se encontraron con un médico que revisaba el historial de Lola. «¿Es usted familiar?», preguntó el doctor. «Soy Rodrigo Valencia, tutor temporal de la nieta de la señora Ramírez», respondió, mostrando los documentos que Alejandra del DIF le había proporcionado. «¿Puede decirme qué ocurrió exactamente?». El médico frunció el ceño. «Es extraño. La señora Ramírez vino por un chequeo de rutina y sufrió una reacción alérgica severa a un medicamento que, según su historial, nunca le había causado problemas antes. Además», bajó la voz, «encontramos esto en su bolso». Le mostró un sobre sellado. En el frente, escrito con letra temblorosa, se leía: «Para ser entregado a mi nieta Milagros cuando cumpla 18 años o en caso de mi fallecimiento». «¿Puedo?», preguntó Rodrigo extendiendo la mano. El médico dudó. «Técnicamente debería entregarlo a las autoridades, pero dado que usted tiene la custodia temporal de la niña». Rodrigo tomó el sobre, sintiendo su peso como si contuviera mucho más que papel. Esa noche, después de asegurarse de que las niñas dormían, Rodrigo abrió el sobre en su despacho. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña llave. «Querida Milagros», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu origen». Capítulo 3. La carta reveladora. Con manos temblorosas, Rodrigo desplegó la carta de Lola Ramírez, consciente de que estaba a punto de confirmar sus peores sospechas. «Querida Milagros, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu origen. He guardado este secreto durante 12 años, primero por miedo, luego por vergüenza y finalmente por amor a ti. Porque a pesar de cómo llegaste a mi vida, has sido mi mayor bendición. No soy tu abuela biológica. Te recibí cuando eras apenas una recién nacida, envuelta en una manta del Hospital Ángeles donde yo trabajaba como enfermera. El doctor Eduardo Mendoza te puso en mis brazos una madrugada de septiembre, diciéndome que habías sido declarada oficialmente sin vida, pero que en realidad estabas perfectamente sana. Me ofreció una suma mensual para criarte lejos de Ciudad de México, con una nueva identidad. En ese momento, acababa de perder a mi hija en un accidente y la oportunidad de criar a una niña pequeña me pareció un regalo del cielo. El doctor me aseguró que tu madre había fallecido en el parto y que tu padre no podía hacerse cargo de ti. Solo años después, comencé a sospechar que nada de eso era cierto. El dinero mensual siempre llegó a través de una cuenta bancaria a nombre de un tal Gabriel Montoya. Nunca fue mucho, apenas lo suficiente para sobrevivir, pero te aseguro que cada centavo se usó para tu bienestar. Hace un mes, cuando caí enferma por primera vez, intenté contactar con este hombre para asegurar tu futuro. Lo que descubrí me dejó horrorizada. Eres una de las 3 hijas de Rodrigo Valencia Domínguez e Isabel Fuentes de Valencia. Naciste junto con tus 2 hermanas gemelas, pero fuiste separada de ellas al nacer como parte de un plan elaborado por Gabriel Montoya, primo de tu padre. Según pude averiguar, este hombre desvió el fideicomiso creado para ti, quedándose con la mayor parte mientras nos enviaba apenas una fracción. En la caja de seguridad asociada a esta llave encontrarás todos los documentos que he recopilado. Extractos bancarios, la partida de nacimiento original que conseguí en secreto, fotos de tus hermanas que recorté de revistas sociales y una copia del acta de defunción falsificada que se utilizó para declararte legalmente sin vida. Perdóname por no haberte contado esto antes. Temía que te alejaran de mí o, peor aún,
que quienes orquestaron este plan pudieran hacerte daño. Si he decidido escribir esta carta ahora, es porque temo que mi salud está empeorando rápidamente y de manera sospechosa desde que comencé a hacer preguntas. Tu verdadero nombre es Esperanza Valencia Fuentes, nacida el 15 de septiembre de hace 12 años. Tu familia vive en las lomas de Chapultepec. Tu padre es un buen hombre que, estoy segura, jamás supo de tu existencia. Te he amado como si fueras mi propia nieta, y sé que tienes un corazón lo suficientemente grande para comprender por qué mantuve este secreto. Ve y encuentra a tu familia verdadera, pero recuerda que siempre fuiste amada en nuestro pequeño hogar. Con todo mi amor, Lola Ramírez. Rodrigo dejó caer la carta sobre su escritorio, abrumado por una mezcla de emociones. Rabia contra Gabriel, por su traición, dolor por los años perdidos con su hija, y un profundo agradecimiento hacia la mujer que, a pesar de su complicidad inicial, había amado y protegido a Esperanza, Milagros, todos estos años. Al día siguiente, antes de 1900 que las niñas despertaran, Rodrigo visitó la sucursal bancaria donde se encontraba la caja de seguridad mencionada en la carta. Los documentos que encontró confirmaron cada palabra de Lola. Copias de transferencias bancarias que mostraban cómo Gabriel desviaba millones del fideicomiso de Esperanza a cuentas offshore, dejando apenas migajas para su manutención. Una partida de nacimiento original con huellas digitales que coincidían con las de Milagros, y recortes de revistas donde aparecían Camila y Daniela en eventos sociales, cuidadosamente guardados por Lola para que algún día su nieta pudiera conocer a sus hermanas. El último documento era el más perturbador. Una copia del certificado médico firmado por el doctor Mendoza, declarando la muerte de la tercera bebé por complicaciones respiratorias. Una falsificación que había alterado 3 vidas para siempre. Mientras regresaba a casa, recibió una llamada del laboratorio. Los resultados del ADN estaban listos. Aunque ya conocía la respuesta, ver la confirmación científica le produjo un nudo en la garganta. Compatibilidad genética del 99.9% entre las 3 niñas. Eran trillizas idénticas, sin lugar a dudas. Cuando llegó a la mansión encontró a las niñas desayunando entre risas. A pesar de haber crecido en mundos completamente distintos, su conexión era innegable. Milagros había adoptado ya algunos gestos de sus hermanas, como la forma de inclinar la cabeza cuando algo le causaba curiosidad, o la manera de arrugarse la nariz al reír. Era fascinante y desgarrador a la vez. «Tenemos que hablar», anunció Rodrigo, sentándose con ellas. «Es sobre algo muy importante». Las 3 niñas lo miraron expectantes, como si de alguna manera intuyeran que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «Los resultados de las pruebas han llegado», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sí, confirman lo que ya sospechábamos. Ustedes 3 son hermanas. De hecho, son trillizas idénticas». Camila y Daniela se miraron entre sí y luego a Milagros, con una mezcla de asombro y alegría. «¡Lo sabía!», exclamó Camila, saltando de su silla para abrazar a Milagros. «Sabía que eras nuestra hermana desde que te vimos en la gasolinera». Milagros permanecía inmóvil, procesando la noticia. «¿Trillizas? Pero, ¿cómo? Mi abuela, es decir, Lola, nunca me habló de esto». «Lola no es tu abuela biológica», explicó Rodrigo con suavidad. «Ella te cuidó todos estos años, pero tu verdadera madre es Isabel Fuentes, la misma madre de Camila y Daniela, mi esposa». «¿Y por qué yo crecí con Lola mientras ellas crecían aquí?», preguntó Milagros con una madurez que rompió el corazón de Rodrigo. «Porque alguien nos separó intencionalmente», respondió él, decidiendo que las niñas merecían saber la verdad, aunque una versión simplificada. «Alguien nos hizo creer que tú habías fallecido al nacer, cuando en realidad estabas perfectamente sana». «¿Quién haría algo así?», preguntó Daniela, horrorizada ante la idea. Rodrigo tomó aire. «Eso es lo que estoy investigando. Pero lo importante ahora es que estamos juntos y que nunca más nos van a separar». Milagros
quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Mi nombre real. ¿Cuál es?» «Esperanza», respondió Rodrigo, con voz quebrada. «Esperanza Valencia Fuentes». La niña repitió el nombre varias veces como probándolo. «Esperanza», murmuró. «Me gusta, pero ¿puedo seguir siendo Milagros también? Es el nombre que Lola me dio». «Por supuesto», asintió Rodrigo. «Puede ser Esperanza Milagros Valencia Fuentes, o simplemente Milagros Valencia, si lo prefieres». «Milagros Valencia», repitió ella con una pequeña sonrisa. «Suena bien». Esa tarde, mientras las niñas exploraban viejos álbumes familiares, mostrándole a Milagros fotos de Isabel, Rodrigo recibió una llamada de su abogado. «Tengo más información», dijo Ernesto. «He seguido el rastro del dinero desviado del fideicomiso de Esperanza. Gabriel ha estado transfiriendo millones a cuentas personales en paraísos fiscales, pero también ha realizado pagos mensuales a un tal doctor Eduardo Mendoza en Barcelona, el Licey, médico que certificó la falsa muerte de mi hija», murmuró Rodrigo. «Exacto, y hay más. Encontré registros de llamadas recientes entre Gabriel y la clínica donde está hospitalizada Lola Ramírez, justo antes de su reacción alérgica. La implicación era clara y aterradora. Gabriel no solo había orquestado el robo de su hija y el desvío de millones, sino que probablemente había intentado silenciar a Lola cuando ésta comenzó a hacer preguntas incómodas. «¿Qué recomiendas?» «¿Qué hagamos?», preguntó Rodrigo. «Tenemos suficiente evidencia para presentar una denuncia formal contra Gabriel por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Posiblemente también por intento de homicidio, dependiendo de lo que los médicos determinen sobre la condición de la señora Ramírez». «Procede con la denuncia», indicó Rodrigo, «pero mantén a las niñas fuera de esto tanto como sea posible. Ya han pasado por suficiente». Al colgar, Rodrigo contempló por la ventana el jardín donde las tres niñas ahora jugaban. Milagros, más delgada y con la piel ligeramente más oscura por haber crecido expuesta al sol, comenzaba a mostrarse más relajada, aunque todavía se sobresaltaba cuando la empleada doméstica le preguntaba si necesitaba algo. El contraste entre la vida que habían llevado Camila y Daniela y la de Milagros era desgarrador. Mientras sus hijas crecían entre lujos, con educación privilegiada y todas sus necesidades cubiertas, Milagros había tenido que trabajar desde pequeña para ayudar a Lola, había asistido irregularmente a escuelas públicas y había conocido el hambre y la inseguridad. Y todo por la codicia y el resentimiento de Gabriel, el hombre a quien Rodrigo había considerado casi un hermano durante décadas. Su teléfono sonó nuevamente. Era el hospital. Lola Ramírez había despertado del coma y estaba preguntando por Milagros. «Niñas», llamó Rodrigo saliendo al jardín, «tenemos que ir al hospital. La abuela Lola ha despertado». Milagros se levantó de un salto, con los ojos brillantes de emoción. «¿Puedo verla?» «Por supuesto, vamos todas». Durante el trayecto al hospital, Rodrigo se debatía sobre cuánto debía contarle a Lola. ¿Sabría ella el alcance completo de la traición de Gabriel? ¿Había sido realmente una cómplice involuntaria o había algo más que no sabían? En Nino, la habitación del hospital, Lola Ramírez parecía mucho más pequeña y frágil de lo que Rodrigo recordaba. Su rostro se iluminó cuando vio entrar a Milagros, pero su expresión cambió a una de sorpresa y luego comprensión cuando vio a Camila y Daniela tras ella. «¿Las encontraste?», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia Milagros. «Encontraste a tus hermanas». «Abuela», dijo Milagros abrazándola con cuidado entre los tubos y cables. «¿Por qué no me dijiste que tenía hermanas gemelas? ¿Por qué no me contaste la verdad?» Lola miró a Rodrigo por encima del hombro de la niña, con una mezcla de culpa y alivio en sus ojos cansados. «Tenía miedo», admitió. «El hombre que me pagaba me advirtió que si alguna vez intentaba contactar con tu familia verdadera, te llevarían lejos de mí y me enviarían a la cárcel». «¿Ese hombre era Gabriel Montoya?», preguntó Rodrigo acercándose a la cama. Lola asintió débilmente. «Nunca lo conocí en persona,
Siempre hablábamos por teléfono, pero cuando enfermé y pensé que podría no recuperarme, comencé a investigar. Descubrí quién eras realmente, miró a Milagros, y quién era tu verdadera familia. Intenté contactar con el señor Valencia, pero entonces... ¿Entonces qué, señora Ramírez?, presionó Rodrigo suavemente. Recibí una llamada, una voz que nunca había escuchado antes. Me dijo que si valoraba mi vida y la de Milagros, olvidaría todo lo que había descubierto. Lola tragó saliva, con dificultad. Al día siguiente, vine al hospital para un chequeo de rutina y... lo último que recuerdo es a una enfermera que no conocía inyectándome algo. Después, todo se volvió negro. El silencio cayó pesadamente sobre la habitación, roto solo por el pitido constante de las máquinas médicas. ¿Y mi madre?, preguntó Milagros repentinamente. ¿Ella sabía de mí? Rodrigo se sentó al borde de la cama, tomando las manos de las 3 niñas entre las suyas. Su madre, Isabel, fue la mujer más maravillosa que he conocido. Y no, ella nunca supo que tuvo 3 hijas en lugar de 2. Los médicos le dijeron que solo Camila y Daniela habían sobrevivido. ¿Dónde está ella ahora?, insistió Milagros. Rodrigo intercambió una mirada con Lola, quien asintió levemente, entendiendo que era el momento de la verdad completa. Isabel sufrió un accidente automovilístico hace 5 años, explicó con suavidad. No logró sobrevivir. Milagros bajó la mirada, asimilando la noticia de haber encontrado y perdido a su madre biológica casi en el mismo instante. Camila y Daniela se acercaron a ella, rodeándola con sus brazos en un gesto de solidaridad que trascendía los años de separación. En ese momento, el teléfono de Rodrigo vibró con un mensaje de su abogado. Orden de arresto emitida contra Gabriel Montoya. La policía va en camino a su residencia. Manténganse alejados de él hasta nuevo aviso. Rodrigo suspiró, aliviado por la justicia que comenzaba a tomar forma, pero consciente de que el camino hacia la sanación apenas comenzaba para su recién reunida familia. Capítulo 4. El confrontamiento. La noticia del arresto de Gabriel. Montoya apareció en todos los periódicos de la Ciudad de México al día siguiente. Empresario inmobiliario detenido por fraude millonario y falsificación de documentos, anunciaban los titulares, aunque por respeto a la privacidad de las menores involucradas, no se mencionaban los detalles más escabrosos del caso. Rodrigo había pasado la noche en vela, alternando entre revisar documentos con su equipo legal y observar a sus 3 hijas dormir. Camila y Daniela habían insistido en que Milagros compartiera su habitación, convirtiendo la sala de juegos contigua en un improvisado dormitorio con 3 camas. Verlas juntas, respirando al mismo ritmo, con los mismos rostros en diferentes versiones del mismo sueño, le provocaba una emoción tan intensa que apenas podía contenerla. Por la mañana, cuando las niñas desayunaban, Rodrigo recibió una llamada del fiscal encargado del caso. Señor Valencia, Gabriel Montoya está solicitando hablar con usted antes de declarar oficialmente. Dice que tiene información importante que solo quiere compartir personalmente con usted. Rodrigo apretó el teléfono con fuerza. ¿Es esto necesario? No está obligado, por supuesto, respondió el fiscal. Pero podría facilitar la confesión completa y evitar un juicio prolongado que exponga a sus hijas al escrutinio público. Después de meditarlo, Rodrigo aceptó. Estaré allí en 1 hora, pero quiero que conste que lo hago únicamente por el bienestar de mis hijas. Antes de salir, reunió a las niñas en el salón. Milagros se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva realidad, aunque a veces la encontraban contemplando las fotografías de Isabel con una expresión indescifrable, como tratando de recuperar el vínculo perdido con una madre a la que nunca conoció. Niñas, tengo que salir por unas horas, les explicó. La señora Carmen se quedará con ustedes. Por favor, no abran la puerta a nadie y no contesten llamadas de números desconocidos. ¿Vas a ver al tío Gabriel?, preguntó Daniela, siempre perspicaz. Las niñas sabían que su tío había sido detenido, aunque Rodrigo había suavizado los detalles. Sí,
admitió Rodrigo. Necesito hablar con él para resolver algunas cosas importantes. Él fue quien me separó de ustedes, ¿verdad?, intervino Milagros. Aunque llevaba apenas unos días con ellos, ya mostraba la misma intuición aguda que caracterizaba a sus hermanas. Rodrigo asintió gravemente. Sí, Milagros, él orquestó toda esta situación, pero ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué lo hizo?, insistió la niña. ¿Por qué me alejó de mi verdadera familia? Rodrigo se arrodilló frente a ella buscando las palabras adecuadas. A veces las personas hacen cosas terribles por razones que creen justificadas. Gabriel estaba enamorado de tu madre antes de que ella me eligiera a mí. Creo que nunca superó ese rechazo, y con los años ese dolor se transformó en resentimiento y luego en deseo de venganza. Pero eso no justifica lo que hizo, añadió Camila, abrazando protectoramente a su hermana recién encontrada. No, no lo justifica, confirmó Rodrigo. Nada podría justificarlo, pero hoy voy a escuchar lo que tiene que decir, porque todas merecemos respuestas y porque necesitamos cerrar este capítulo para comenzar nuestra vida juntos. En el centro de detención, Gabriel Montoya esperaba en una sala de visitas privada. El hombre que había sido el socio de confianza de Rodrigo durante décadas, que había sido como un tío para Camila y Daniela, ahora parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su rostro, habitualmente bronceado por frecuentes partidos de golf, lucía pálido y desencajado. «Rodrigo», dijo al verlo entrar, intentando esbozar una sonrisa que murió en sus labios ante la mirada gélida de su primo. «No tengo nada que decirte», comenzó Rodrigo, sentándose frente a él. «Solo he venido a escuchar tu confesión porque quiero evitar a mis hijas, a las 3, la exposición pública de un juicio largo». Gabriel bajó la mirada hacia sus manos esposadas. «Nunca quise hacerle daño a la niña», murmuró. «Solo quería que sintieras lo que yo sentí cuando me quitaron lo que más amaba». «¿Quitarte?». Rodrigo apenas podía contener su indignación. «Isabel nunca fue tuya para que te la quitaran. Ella te rechazó, Gabriel. Elige tus palabras, con cuidado, porque cada vez que hablas de ella como si fuera una posesión, solo confirmas que nunca la mereciste». Gabriel hizo un gesto de dolor, como si las palabras de Rodrigo lo hubieran golpeado físicamente. «Tienes razón, nunca fue mía, pero la amaba, Rodrigo. La amaba como nunca he amado a nadie, y cuando se casó contigo, cuando te eligió a ti...» «Eso fue hace 20 años», cortó Rodrigo. «¿Esperaste todo este tiempo, fingiendo ser mi amigo, mi familia, solo para vengarte?» «No fue así al principio», Gabriel negó con la cabeza. «Al principio realmente intenté superarlo, pero...» «Entonces, cuando nació tu tercera hija durante aquel parto complicado, y el doctor dijo que Isabel podría no sobrevivir, ¿qué hiciste?». La voz de Rodrigo era apenas un susurro tenso. «El doctor Mendoza era amigo mío. Habíamos hecho negocios juntos. Él le debía favores». Gabriel hablaba ahora de forma mecánica, como recitando una lección aprendida. «Cuando entró en pánico por complicaciones durante el parto, yo estaba allí. Le sugerí que declarara muerta a la tercera bebé. Le dije que facilitaría las cosas para todos. Isabel estaría menos estresada recuperándose con solo 2 bebés en lugar de 3. Tú estarías menos sobrecargado y la niña, bueno, yo me aseguraría de que estuviera bien cuidada». «¿Y el dinero?», presionó Rodrigo. «¿Qué pasó con los millones del fideicomiso?». Gabriel tuvo la decencia de parecer avergonzado. Al principio realmente tenía la intención de guardar ese dinero para la niña. Pero luego, las oportunidades de inversión aparecieron y comencé a utilizar parte de los fondos para operaciones personales. Me dije a mí mismo que lo devolvería, con intereses. Pero nunca lo hiciste». «No, nunca lo hice». Gabriel levantó la mirada. «En lugar de eso, seguí desviando más y más dinero, dejando apenas lo suficiente para que la enfermera mantuviera a la niña con vida». Rodrigo apretó los puños bajo la mesa. «¿Con vida? ¿Es eso lo que crees que merecía mi hija?».
Solo estar con vida. Mientras sus hermanas tenían todo, ella creció en la pobreza, Gabriel. Tuvo que dejar la escuela para cuidar a una anciana enferma. Nunca tuvo un juguete nuevo, nunca celebró un cumpleaños apropiado, nunca supo lo que era sentirse segura. Lo puntos sé, murmuró Gabriel. Y no hay un día en que no me arrepienta. ¿Te arrepientes porque te atraparon o porque realmente entiendes lo que hiciste?, desafió Rodrigo. Gabriel guardó silencio por un momento. Sinceramente, no lo sé. Cuando Isabel murió, pensé que eso apagaría mi resentimiento, pero solo lo empeoró. Comencé a pensar que quizás, si no te hubiera elegido a ti, ella seguiría viva. Eso es absurdo y lo sabes. Lo sé ahora, pero el dolor y la culpa te hacen pensar cosas irracionales. Gabriel respiró profundamente. Cuando Lola Ramírez comenzó a hacer preguntas, entré en pánico. Le pedí a un antiguo empleado que la asustara, pero él se excedió. ¿La envenenaste? La voz de Rodrigo era peligrosamente baja. No directamente, pero sí. Contraté a alguien para que la silenciara temporalmente. Nunca quise que muriera. Solo necesitaba tiempo para cubrir mis huellas. Rodrigo se levantó, incapaz de seguir sentado frente al hombre que había traicionado su confianza de la manera más atroz imaginable. He escuchado suficiente. El fiscal tendrá tu confesión completa, incluyendo el intento de silenciar a Lola Ramírez. Y te advierto, Gabriel, si intentas comunicarte con mis hijas o conmigo fuera del proceso legal, me aseguraré de que pases el resto de tu vida tras las rejas. Gabriel lo miró con una extraña mezcla de resignación y alivio. ¿Cómo está ella? La niña, quiero decir. Su nombre es Milagros, respondió Rodrigo deteniéndose en la puerta. Y está donde siempre debió estar, con su familia, recuperándose del daño que le causaste, pero con un espíritu tan fuerte que me asombra cada día. De regreso a Pino 907, casa, Rodrigo recibió una llamada de Ernesto. Tenemos acceso a las cuentas offshore, informó el abogado. Hemos congelado todos los activos de Gabriel. Si todo va bien, podremos recuperar gran parte del fideicomiso de Milagros, aunque algunas inversiones se perdieron irremediablemente. El dinero es lo de menos, respondió Rodrigo. Lo importante es que podamos darle a Milagros todo lo que se merece de ahora en adelante. Al llegar a la mansión, encontró a las 3 niñas en el jardín. Habían organizado una especie de fiesta de bienvenida para Milagros, con globos improvisados hechos de bolsas de papel y una pancarta que decía: «Bienvenida a casa, hermana». Milagros, quien siempre había sido reservada y cautelosa, reía abiertamente mientras Camila intentaba enseñarle a hacer una rueda de carro en el césped. Su rostro, que hasta hace poco mostraba las marcas del hambre y la preocupación, comenzaba a adquirir el brillo saludable que caracterizaba a sus hermanas. «Papá», gritó Daniela al verlo, «estamos celebrando el cumpleaños atrasado de Milagros, todos los que no pudo celebrar bien antes». Rodrigo sonrió, sintiendo cómo el peso de su encuentro con Gabriel se disipaba ante la escena frente a él. «Es una idea maravillosa», dijo, uniéndose a ellas en el jardín. «¿Qué pasó con el tío Gabriel?», preguntó Camila, siempre directa. Rodrigo miró a las 3 niñas considerando cuánto debía compartir. «Ha confesado todo lo que hizo. Ahora tendrá que responder ante la justicia». «¿Irá a la cárcel?», inquirió Milagros. «Sí, probablemente por mucho tiempo». Milagros asintió procesando la información. «No lo odio», dijo finalmente. «Creo que debe pagar por lo que hizo, pero no lo odio. La abuela Lola siempre dice que el odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera». Rodrigo miró con asombro a esta niña que, a pesar de todo lo que había sufrido, mostraba una sabiduría y compasión extraordinarias. «Eres muy valiente, Milagros», dijo, abrazándola. «Mucho más de lo que yo era a tu edad». «No es valentía», respondió ella encogiéndose de hombros. «Es que ya no tengo miedo. Ahora tengo una familia de verdad». Esa noche, después de acostar a las niñas, Rodrigo recibió una llamada del INN. Hospital. Lola Ramírez había tenido una recaída y pedía ver a Milagros urgentemente. «¿Podemos ir ahora?», preguntó Milagros cuando Rodrigo la despertó para darle la noticia. «Tengo miedo de que sea demasiado tarde». «Camila y Daniela despiertas también.
insistieron en acompañarlas. «Es nuestra abuela adoptiva también», declaró Camila con la lógica simple pero profunda de los niños. «Si cuidó a nuestra hermana todos estos años, entonces es parte de nuestra familia». En el hospital encontraron a Lola considerablemente más débil que el día anterior. Su respiración era laboriosa, y los médicos habían advertido que los daños causados por la reacción alérgica inducida eran más graves de lo que inicialmente pensaron. «Mis niñas», susurró al verlas entrar, «mis 3 niñas hermosas». Milagros corrió junto a la cama, tomando la mano frágil de la mujer que la había criado. Camila y Daniela se acercaron también, con respeto y curiosidad. «Abuela», dijo Milagros, «te vas a poner bien. Tienes que ponerte bien para venir a vivir con nosotros. Papá dice que hay una habitación para ti en la casa nueva». Rodrigo asintió, confirmando. Efectivamente, había decidido mudarse a una nueva residencia donde todos pudieran comenzar de cero, incluida Lola, a quien planeaba ofrecer un hogar como muestra de gratitud por haber cuidado de Milagros. «Mi niña», sonrió Lola débilmente, «siempre fuiste tan optimista, pero hay cosas que ni siquiera tu sonrisa puede arreglar». Miró a Rodrigo. «Necesito hablar con usted, a solas». Las niñas salieron reluctantemente, prometiendo volver en unos minutos. «Señor Valencia», comenzó Lola cuando estuvieron solos, «hay algo más que necesita saber. Algo que no incluí en la carta porque me avergüenza demasiado». Rodrigo se acercó intrigado. «¿De qué se trata, señora Ramírez?» «Al principio, cuando acepté llevarme a la bebé, sabía que estaba mal. Sabía que estaba participando en algo horrible». Lola hablaba entrecortadamente, cada palabra un esfuerzo. «Pero mi hija había fallecido recientemente y yo estaba desesperada por llenar ese vacío. El doctor Mendoza me ofreció dinero, mucho dinero, por criar a la niña lejos de Ciudad de México y nunca revelar su existencia». «Entiendo», dijo Rodrigo con suavidad. «El dolor puede hacernos tomar decisiones terribles». «El dinero nunca llegó como prometieron», continuó Lola. «Solo pequeñas cantidades mensuales, apenas suficientes para sobrevivir. Cuando intenté contactar al doctor Mendoza para reclamar, me amenazaron. Dijeron que si hablaba me quitarían a la niña y me enviarían a prisión. ¿Por eso nunca buscó ayuda?» Lola asintió débilmente. «Por miedo y por vergüenza, pero principalmente porque para entonces ya amaba a Milagros como si fuera mi propia nieta. No podía soportar la idea de perderla». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero al final, ese silencio le robó su verdadera vida, su herencia, su familia. «Nunca me perdonaré por eso». «Señora Ramírez», dijo Rodrigo tomando su mano, «usted le dio a Milagros algo que nadie más le dio. Amor incondicional. La mantuvo a salvo, le enseñó valores, la convirtió en la niña extraordinaria que es hoy. Isabel y yo nunca podremos agradecerle lo suficiente por eso». Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de Lola. «¿De verdad cree eso?» «Lo creo firmemente, y quiero que sepa que tiene un lugar en nuestra familia, si así lo desea. Milagros la necesita, y mis otras hijas ya la consideran su abuela también». Lola cerró los ojos, una sonrisa de paz suavizando su rostro cansado. «Gracias», susurró. «Ahora puedo irme tranquila». «No hable así», protestó Rodrigo. «Los médicos dicen que con el tratamiento adecuado». Pero Lola negó suavemente, con la cabeza. «Ambos sabemos que el daño es demasiado grave. Solo quiero pasar mis últimos días con Milagros, viendo su felicidad al estar finalmente donde pertenece». Cuando las niñas regresaron a la habitación, encontraron a Lola y Rodrigo conversando tranquilamente sobre los planes para la nueva casa. Si Lola estaba consciente de la gravedad de su condición, no lo demostró frente a las niñas, prefiriendo pasar esos momentos compartiendo historias sobre la infancia de Milagros. Al salir del hospital esa noche, Rodrigo observó a sus 3 hijas caminando delante de él. Eran idénticas y completamente diferentes a la vez. Camila extrovertida y audaz, Daniela reflexiva y meticulosa, Milagros resiliente y compasiva,
cada una un milagro en sí misma y juntas la prueba de que a veces incluso las injusticias más terribles pueden ser reparadas. Capítulo 5. La crisis. 2 semanas después del encuentro con Gabriel, la vida en la mansión Valencia comenzaba a adquirir una nueva normalidad. Milagros se adaptaba gradualmente a su nueva realidad, aunque todavía se sobresaltaba cuando la empleada doméstica le preguntaba qué deseaba desayunar, o cuando encontraba ropa nueva en su armario. Para alguien que había crecido contando cada peso, la abundancia resultaba tan abrumadora como la escasez. Rodrigo había iniciado los trámites legales para establecer oficialmente la identidad de Milagros como Esperanza Milagros Valencia Fuentes. El proceso era complicado, considerando que oficialmente la niña había sido declarada sin vida al nacer, pero con la confesión de Gabriel y la colaboración del doctor Mendoza, quien, desde España, había acordado testificar a cambio de una reducción en los cargos, los abogados estaban optimistas. Lola Ramírez había sido trasladada a una clínica privada donde recibía el mejor tratamiento posible, aunque los médicos no ocultaban que su pronóstico era reservado. Milagros la visitaba diariamente, a menudo acompañada por sus hermanas, quienes habían desarrollado un genuino afecto por la mujer que había criado a su hermana perdida. Esa mañana de sábado, Rodrigo desayunaba con las niñas en la terraza, cuando recibió una llamada de Ernesto. «Tenemos un problema», dijo el abogado sin preámbulos. «Gabriel ha sido liberado temporalmente bajo fianza». Rodrigo se levantó de la mesa, alejándose para que las niñas no escucharan la conversación. «¿Cómo es posible? Con todos los cargos que enfrenta». Su equipo legal argumentó problemas de salud y prometió cooperación total. El juez impuso restricciones severas. No puede salir del país, debe presentarse diariamente ante el tribunal y tiene prohibido acercarse a ti o a las niñas. ¿Y crees que respetará esas restricciones? Rodrigo no podía ocultar su escepticismo. Honestamente, no lo sé. Ha perdido prácticamente todo. Su reputación, su posición en la empresa, sus activos están congelados. Personas en esa situación pueden ser impredecibles. Rodrigo miró hacia la mesa, donde sus 3 hijas reían mientras Camila intentaba enseñar a Milagros a untar correctamente un croissant con mermelada, una de esas pequeñas habilidades de la vida privilegiada que la niña nunca había tenido oportunidad de aprender. «Duplica la seguridad en la casa», ordenó, «y quiero que aceleres todos los trámites legales relacionados con la identidad de Milagros. No me sentiré tranquilo hasta que esté oficialmente reconocida como mi hija». Al colgar, regresó a la mesa intentando mantener una expresión serena, pero Daniela, siempre observadora, notó inmediatamente su tensión. «¿Pasa algo malo, papá?» Rodrigo consideró brevemente ocultarles la verdad, pero estas niñas habían demostrado una madurez extraordinaria durante las últimas semanas. Merecían honestidad. «Gabriel ha sido liberado temporalmente», explicó eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero hay restricciones muy estrictas sobre lo que puede hacer y hemos reforzado la seguridad de la casa. No tienen nada de qué preocuparse». Milagros dejó su croissant a medio comer. «¿Crees que intentará algo contra nosotros?» «No lo creo», respondió Rodrigo con más confianza de la que sentía. «Gabriel ha cometido errores terribles, pero no es estúpido. Sabe que cualquier intento de contacto solo empeoraría su situación legal». «Pero si lo hiciera», intervino Camila con el pragmatismo que la caracterizaba, «¿qué deberíamos hacer?» «Mantenerse juntas y alertar inmediatamente a los guardias de seguridad o a mí», respondió Rodrigo. «Pero insisto, es extremadamente improbable que algo así ocurra». El resto del día transcurrió con normalidad aparente, aunque Rodrigo no podía evitar sentirse inquieto. Por la tarde recibió otra llamada, esta vez de la clínica donde se encontraba Lola. «Señor Valencia, la señora Ramírez ha experimentado una mejoría sorprendente», informó el médico. «Ha pedido ver a Milagros lo antes posible. Dice que tiene algo importante que comunicarle». «Iremos de inmediato», respondió Rodrigo, aliviado por las buenas noticias.
En la clínica encontraron a Lola sentada en su cama, notablemente más animada que en días anteriores. Cuando vio entrar a Milagros, extendió los brazos para abrazarla. «Mi niña hermosa», susurró. «¿Cómo estás adaptándote a tu nueva vida?» «Bien, abuela», sonrió Milagros. «Todos son muy amables conmigo y la escuela nueva es increíble, aunque tengo que estudiar mucho para ponerme al día». Lola asintió satisfecha. «Siempre fuiste una niña inteligente. Sé que pronto estarás al mismo nivel que tus hermanas». Se volvió hacia Rodrigo, quien esperaba discretamente junto a la puerta. «Señor Valencia, ¿podría hablar un momento? ¿A solas con usted?» Milagros puede quedarse con sus hermanas en la sala de espera. Una vez solos, Lola extrajo un sobre de debajo de su almohada. «Encontré esto entre mis pertenencias que trajeron del apartamento. Es una carta que recibí hace unas semanas, antes del incidente que me trajo aquí». Rodrigo tomó el sobre y examinó su contenido. Una breve nota manuscrita y un pequeño USB. «Es de Gabriel Montoya», explicó Lola. «Me contactó después de que empecé a hacer preguntas sobre el origen de Milagros. En la carta, amenaza con revelar mi participación en el esquema si intentaba contactar con usted, pero también menciona algo sobre información de respaldo almacenada en ese USB». Rodrigo estudió el dispositivo con curiosidad. «¿No lo ha revisado?» «No tengo computadora, señor Valencia, y después de recibir esta carta sufrí la reacción alérgica que me trajo al hospital. ¿Puedo llevármelo para examinarlo?» «Por supuesto. Si contiene algo que pueda ayudar a esclarecer toda la verdad sobre lo que le hicieron a Milagros, quiero que lo tenga». Rodrigo guardó el USB en su bolsillo, prometiendo informar a Lola si encontraba algo relevante. Antes de marcharse, la mujer añadió: «Tenga cuidado, señor Valencia. Ese hombre es más peligroso de lo que parece». De regreso a casa, mientras las niñas veían una película en la sala de estar, Rodrigo se encerró en su despacho para revisar el contenido del USB. Lo que encontró lo dejó helado. Documentos detallados sobre el plan para separar a Esperanza de su familia, correos electrónicos intercambiados con el doctor Mendoza, planificando la falsificación del certificado de defunción, y algo aún más perturbador: fotografías de Milagros tomadas a lo largo de los años, evidencia de que Gabriel había estado monitoreando a la niña desde las sombras todo este tiempo. También había registros financieros que mostraban el desvío sistemático del fideicomiso de Esperanza a cuentas personales de Gabriel, con una pequeña fracción transferida mensualmente a Lola para la manutención básica de la niña. La magnitud del fraude era asombrosa. Millones de pesos que deberían haber garantizado a Milagros una vida cómoda, invertidos en propiedades de lujo y cuentas offshore a nombre de Gabriel. Pero lo más inquietante era un documento fechado apenas una semana antes, un plan detallado para salir del país con identidades falsas y una lista de propiedades no registradas en el extranjero donde podría esconderse indefinidamente. Rodrigo llamó inmediatamente a Ernesto. «Gabriel está planeando fugarse», dijo sin preámbulos. «Tengo pruebas en mi poder. Debes alertar a las autoridades de inmediato». «Me encargaré», aseguró el abogado. «Mientras tanto, refuerza la seguridad en casa. Si Gabriel sospecha que tenemos esta información, podría actuar impulsivamente». Esa noche, durante la cena, Rodrigo intentó mantener una atmósfera de normalidad, pero no podía evitar mirar constantemente por la ventana, medio esperando ver a Gabriel aparecer en cualquier momento. Las niñas, sensibles a su estado de ánimo, estaban inusualmente silenciosas. «¿Podemos ir a visitar a la abuela Lola mañana?», preguntó Milagros rompiendo el silencio. Hoy se veía mucho mejor. «Por supuesto», asintió Rodrigo. «De hecho, he estado pensando que cuando los médicos lo autoricen, podríamos traerla a vivir con nosotros. Hay una suite para invitados en la planta baja que sería perfecta para ella». El rostro de Milagros se iluminó. «¿De verdad? ¿Podría vivir con nosotros?» «Claro que sí. Ha sido tu familia durante 12 años, Milagros. Eso la convierte en parte de nuestra familia también».
Camila y Daniela aplaudieron entusiasmadas ante la idea. Para ellas, que habían crecido sin abuelos maternos y con abuelos paternos distantes que vivían en España, la perspectiva de tener una abuela en casa resultaba emocionante. Después de acostar a las niñas, Rodrigo hizo una última ronda por la casa, verificando que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Los guardias de seguridad patrullaban el perímetro de la propiedad, pero aún así no podía sacudirse la sensación de inquietud. Cerca de la medianoche, cuando finalmente se disponía a dormir, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Rodrigo, Valencia. La voz al otro lado era inconfundible. Gabriel. Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Sabes que no deberías estar contactándome. Estás violando las condiciones de tu libertad condicional. Eso ya no importa, respondió Gabriel con una calma perturbadora. Lo único que importa ahora es que tengo algo que tú quieres. ¿De qué estás hablando? De tu hija, por supuesto, la pequeña Esperanza, o Milagros como prefiera llamarse ahora. Rodrigo se levantó de un salto y corrió hacia la habitación de las niñas. Camila y Daniela dormían profundamente, pero la cama de Milagros estaba vacía. ¿Qué has hecho? La voz de Rodrigo era apenas un susurro estrangulado. Si le has hecho daño... Está perfectamente bien, lo interrumpió Gabriel. Por ahora, y seguirá así si sigues mis instrucciones al pie de la letra. ¿Qué quieres? Rodrigo hacía esfuerzos para mantener la calma mientras gesticulaba frenéticamente al guardia de seguridad que pasaba por el pasillo. Es muy simple. Quiero mis acciones de la empresa. Todas ellas, firmadas y transferidas a una nueva cuenta que te indicaré, y quiero el USB que Lola Ramírez te entregó hoy. Rodrigo se quedó helado. ¿Cómo sabes? Tengo mis recursos, primo. Ahora escucha con atención. Tienes hasta mañana al mediodía para preparar los documentos. Te llamaré con la ubicación del intercambio. Vendrás solo, sin policía, sin abogados, sin guardias. Si veo a alguien más, la niña desaparecerá para siempre. La llamada se cortó, dejando a Rodrigo en un estado de pánico controlado. Inmediatamente, despertó a sus otras hijas. Camila, Daniela, despierten. Necesito que me digan si notaron algo extraño con Milagros esta noche. Las niñas, adormiladas y confundidas, negaron con la cabeza. Estaba con nosotras cuando nos acostamos, dijo Daniela, frotándose los ojos. Incluso nos contó un cuento que la abuela Lola le contaba cuando era pequeña. Camila, más alerta ahora, miró la cama vacía de su hermana. ¿Dónde está Milagros, papá? Rodrigo respiró profundamente antes de responder. Alguien se la ha llevado, pero vamos a encontrarla, lo prometo. Mientras los guardias revisaban la propiedad y las cámaras de seguridad, Rodrigo llamó a Ernesto y luego a las autoridades, a pesar de la advertencia de Gabriel. No podía arriesgarse a manejar esto solo. La vida de su hija estaba en juego. Las grabaciones de seguridad revelaron algo sorprendente. Milagros había salido voluntariamente de la casa cerca de las 11 p.m., dirigiéndose hacia un auto estacionado fuera del perímetro de seguridad. No parecía asustada ni forzada, lo que sugería que Gabriel había utilizado algún tipo de engaño para atraerla. Debe haberle dicho que Lola estaba en peligro, teorizó Rodrigo. Es la única razón por la que Milagros saldría así. El detective, a cargo del caso, un hombre llamado Martínez con años de experiencia en secuestros, asintió gravemente. Es un método común. ¿Tiene alguna idea de dónde podría haberla llevado? Rodrigo pensó en los documentos del USB. Tengo una lista de propiedades no registradas que posee. Podrían ser buenos lugares para empezar a buscar. Mientras la policía organizaba equipos de búsqueda, Rodrigo mantenía abrazadas a Camila y Daniela, quienes se negaban a regresar a la cama mientras su hermana estuviera desaparecida. La vamos a encontrar, prometió Rodrigo, tanto a sus hijas como a sí mismo. Y esta vez, nadie volverá a separarlas nunca más. A la mañana siguiente, tal como había prometido, Gabriel llamó nuevamente. ¿Tienes los documentos? Los tengo, confirmó Rodrigo.
Pero quiero hablar con Milagros primero. Necesito saber que está bien. Hubo un momento de silencio y luego la voz temblorosa de Milagros sonó al teléfono. Papá, estoy bien. El tío Gabriel dice que es solo un malentendido de negocios. Milagros, escúchame, dijo Rodrigo, intentando mantener la calma. Todo va a estar bien. Voy a ir a buscarte y pronto estarás en casa con tus hermanas. Ya. ¿La oíste?, intervino Gabriel retomando el teléfono. Está perfectamente bien. Ahora estas son las instrucciones. Vendrás solo a la vieja fábrica de Vallejo a las 2 p.m. Trae los documentos firmados y el USB. Una vez que verifique que todo está en orden, te entregaré a la niña. Estaré allí, prometió Rodrigo. Alminda Sentasetti, colgar, se volvió hacia el detective Martínez, quien había estado escuchando la conversación. ¿Pudieron rastrear la llamada? Lamentablemente no, respondió el detective. Usó un teléfono desechable, pero la fábrica de Vallejo nos da un punto de partida. Conocemos el lugar y podemos preparar un operativo. No podemos arriesgarnos, protestó Rodrigo. Si Gabriel sospecha que la policía está involucrada... Señor Valencia, interrumpió Martínez con firmeza. Entiendo su preocupación, pero lidiar con secuestradores no es algo que deba hacer solo. Tenemos especialistas entrenados para estas situaciones. Finalmente, acordaron un plan. Rodrigo acudiría aparentemente solo a la cita, pero con un equipo de intervención táctica posicionado estratégicamente alrededor de la fábrica. Llevaría un micrófono oculto para mantener comunicación constante con los oficiales. Mientras se preparaba para el encuentro, Rodrigo no podía evitar pensar en la ironía cruel de la situación. Después de 12 años separado de su hija, por las maquinaciones de Gabriel, ahora enfrentaba la posibilidad de perderla nuevamente a manos del mismo hombre. «Te prometo, Isabel», murmuró, mirando la fotografía de su esposa, «que esta vez no fallaré. Traeré a nuestra hija de vuelta a casa donde pertenece». Con los documentos en un maletín y el corazón latiendo frenéticamente, Rodrigo se dirigió hacia el lugar del encuentro, preparado para enfrentar al hombre que había destruido la integridad de su familia por pura venganza y codicia. Capítulo 6. Reunión final. La antigua fábrica textil de Vallejo se alzaba como un fantasma industrial en un distrito semiabandonado al norte de la Ciudad de México. Sus paredes descoloridas y ventanas rotas contrastaban dramáticamente con los modernos rascacielos que se perfilaban en el horizonte, símbolo perfecto de los extremos que coexistían en la megalópolis. Rodrigo estacionó su auto exactamente a las 2 p.m., tal como Gabriel había indicado. El micrófono oculto en su reloj transmitía cada sonido al equipo táctico posicionado discretamente en los alrededores. En su oído, un diminuto audífono le permitía recibir instrucciones del detective Martínez. «Estamos en posición», informó Martínez. «Tenemos visibilidad del edificio principal y todas las salidas cubiertas. Proceda con cautela y mantenga la calma». Rodrigo respiró profundamente antes de bajar del vehículo. El maletín con los documentos de transferencia de acciones pesaba en su mano como si estuviera lleno de plomo. El USB con las pruebas incriminatorias contra Gabriel descansaba en su bolsillo interior. Al entrar en el edificio abandonado, el contraste de temperatura fue inmediato. El calor sofocante del exterior daba paso a una humedad fría que olía a metal oxidado y años de abandono. Sus pasos resonaban en el suelo de concreto mientras avanzaba por el pasillo principal hacia lo que alguna vez fue el área de producción. Gabriel llamó, su voz amplificada por el eco del espacio vacío. «Aquí arriba», respondió una voz desde el segundo nivel. «Sube por la escalera de la derecha. Y recuerda, Rodrigo, si no vienes solo...» «Estoy solo», interrumpió Rodrigo, dirigiéndose hacia las escaleras metálicas. «Como acordamos». Al llegar al segundo piso, encontró a Gabriel de pie junto a una ventana, desde donde claramente podía observar el estacionamiento. Milagros estaba sentada en una silla cercana, no atada, pero claramente vigilada. Su rostro se iluminó al ver a Rodrigo.
«¡Papá!», exclamó intentando levantarse. «Quédate donde estás, Milagros», ordenó Gabriel con suavidad, pero con un tono que no admitía discusión. «Todo terminará pronto y podrás irte con tu padre». Rodrigo evaluó la situación rápidamente. Gabriel no parecía armado, pero mantenía una mano en el bolsillo de sus chaqueta, lo que resultaba inquietante. Milagros no mostraba signos de maltrato físico, aunque la tensión en su rostro revelaba su estado emocional. «Traje lo que pediste», dijo Rodrigo levantando el maletín. «Ahora deja que Milagros venga conmigo». Gabriel sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «Primero los documentos, primo. ¿Sabes cómo funciona esto?». Rodrigo colocó el maletín sobre una mesa polvorienta y lo abrió, mostrando los papeles de transferencia de acciones debidamente firmados. 51% de las acciones de Valencia Desarrollos, confirmó Gabriel, examinando los documentos. «Control mayoritario, muy bien. ¿Y el USB?». Rodrigo extrajo el dispositivo de su bolsillo. «Aquí está. Ahora deja que Milagros venga conmigo». Gabriel extendió la mano para tomar el USB, pero Rodrigo lo retuvo. «Primero Milagros». Los dos hombres se miraron fijamente, décadas de historia compartida reducidas ahora a este momento de tensión pura. Finalmente, Gabriel asintió. «Milagros, puedes ir con tu padre». La niña se levantó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera alterar el frágil equilibrio de la situación. Mientras se acercaba a Rodrigo, Gabriel habló nuevamente. «Sabes, Rodrigo, nunca quise lastimar realmente a la niña. Solo quería que sintieras lo que yo sentí cuando perdí lo que más amaba». «Isabel nunca fue tuya para perderla», respondió Rodrigo, manteniendo su voz controlada mientras Milagros finalmente llegaba a su lado. «Y usar a una niña inocente para tu venganza es imperdonable». «¿Imperdonable?». Gabriel dejó escapar una risa amarga. «¿Sabes qué es imperdonable? Que el hombre que lo tenía todo me robara también a la única mujer que he amado. Que mientras yo construía tu imperio inmobiliario, tú disfrutabas de la familia perfecta que debería haber sido mía. Isabel te rechazó mucho antes de elegirme. A mí», recordó Rodrigo. «Ella nunca te amó, Gabriel. Y convertir ese rechazo en odio solo demuestra que nunca la mereciste». Gabriel apretó los puños, su rostro enrojeciendo. «Tú no sabes nada. Isabel y yo teníamos una conexión especial. Ella me confió cosas que nunca te contó a ti. Estaba confundida cuando te eligió. Eso es todo». Rodrigo sintió a Milagros tensarse a su lado. La niña, quien había permanecido en silencio hasta entonces, habló repentinamente. «Usted no amaba a mi madre», dijo con una claridad sorprendente. «Si la hubiera amado de verdad, habría respetado su elección y nunca me habría usado a mí para lastimar a las personas que ella más quería». Gabriel pareció genuinamente sorprendido por la intervención de la niña. La miró como si la viera realmente por primera vez, no como un instrumento de venganza, sino como un ser humano con sus propios pensamientos y sentimientos. «Tú no entiendes, niña», murmuró. «El amor a veces se convierte en algo oscuro cuando no es correspondido». «Eso no es amor», respondió Milagros con una sabiduría que trascendía sus 12 años. «La abuela Lola me enseñó que el amor verdadero siempre desea la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no te incluye a ti». Un silencio denso llenó la habitación. Gabriel miró alternativamente a Milagros y a Rodrigo, como si procesara lentamente las palabras de la niña. «El USB», dijo finalmente, extendiendo nuevamente la mano. Rodrigo se lo entregó, manteniendo a Milagros protectoramente a su lado. «Ahora nos vamos», anunció. «La policía ya tiene toda la información de ese USB, Gabriel. Entregarte este dispositivo no cambia nada. Solo te estoy dando tiempo para que hagas lo correcto y te entregues voluntariamente». Gabriel sonrió con tristeza. «¿Lo correcto? Es demasiado tarde para eso, ¿no crees? He cruzado demasiadas líneas. Nunca es tarde para intentar reparar el daño causado», respondió Rodrigo, guiando a Milagros hacia las escaleras. Isabel creía en el perdón y en las segundas oportunidades. Quizás deberías honrar su memoria intentando redimirte. Mientras
Descendían las escaleras. Rodrigo escuchó a Martínez en su oído. Equipos listos para intervenir. Salga del edificio con la niña y procederemos a la detención. Habían llegado casi a la puerta principal cuando escucharon los pasos de Gabriel. Tras ellos, esperen, llamó, su voz quebrada por una emoción que Rodrigo no supo identificar. Hay algo más que deben saber. Rodrigo se detuvo, posicionando protectoramente a Milagros detrás de él. ¿Qué más, Gabriel? La enfermera, Lola Ramírez, no está. Enferma por accidente. Gabriel bajó la mirada. Contraté a alguien para que adulterara su medicación cuando comenzó a hacer preguntas, pero no quería que muriera, solo que estuviera lo suficientemente confundida para no poder revelar la verdad. Rodrigo sintió que la ira lo invadía nuevamente. ¿Qué le diste? Un compuesto que induce síntomas similares a la demencia temprana, completamente reversible si se administra el antídoto adecuado. Gabriel extrajo un pequeño frasco de su bolsillo. Esto es lo que necesita, 3 gotas cada 12 horas durante una semana. Rodrigo tomó el frasco con cautela, desconfiado. Es la verdad, insistió Gabriel. Puedes hacerlo analizar. Si quieres, pero te aseguro que es el antídoto. No gano nada mintiendo sobre esto ahora. ¿Por qué me lo das? Gabriel miró a Milagros, quien observaba el intercambio con ojos atentos. Porque la niña tiene razón. Esto nunca fue sobre amor. Fue sobre mi propio ego herido y mi incapacidad para aceptar que Isabel eligiera a otro. Y he causado demasiado daño por ello. En ese momento las puertas del edificio se abrieron de golpe y el equipo táctico entró, armas preparadas. ¡Policía! ¡Todos al suelo!, gritó el líder del equipo. Gabriel levantó las manos en señal de rendición, sin resistirse cuando 2 oficiales lo sujetaron y lo esposaron. Mientras lo conducían hacia la salida, miró una última vez a Rodrigo y Milagros. Lo siento, dijo simplemente, por todo. Afuera, en el estacionamiento, el detective Martínez supervisaba la operación mientras Rodrigo y Milagros eran escoltados hacia un vehículo blindado. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. Milagros asintió sorprendentemente serena. Estoy bien, sabía que vendrías a buscarme. ¿No tuviste miedo? La niña consideró la pregunta por un momento. Un poco, pero también sentí lástima por el tío Gabriel. Parecía muy triste y solo. Rodrigo abrazó a su hija, maravillado por su capacidad de compasión incluso hacia quien le había causado tanto daño. Eres extraordinaria, ¿lo sabías? Milagros se encogió de hombros, pero una pequeña sonrisa iluminó su rostro. La abuela Lola siempre dice que el perdón nos libera más a nosotros que a quien perdonamos. Una mujer muy sabia, tu abuela Lola, asintió Rodrigo. Y hablando de ella, mira lo que Gabriel me dio. Le mostró el frasco con el supuesto antídoto, explicándole su propósito. ¿Crees que funcionará?, preguntó Milagros, esperanzada. Lo haremos analizar primero, pero sí, creo que podría ser verdad. Gabriel ya no tiene nada que ganar mintiendo. En el camino de regreso a casa, donde Camila y Daniela esperaban ansiosamente con la niñera, Rodrigo llamó al hospital para informar sobre el antídoto y solicitar que fuera analizado inmediatamente. También contactó a Ernesto para ponerlo al tanto de los acontecimientos y pedirle que acelerara los trámites de adopción formal de Milagros. Quiero que sea oficial lo antes posible, explicó. No más ambigüedades legales, no más vulnerabilidades que alguien pueda explotar. Al llegar a la mansión fueron recibidos por Camila y Daniela, quienes prácticamente taclearon a Milagros con abrazos. «Estábamos tan preocupadas», exclamó Camila sin soltar a su hermana. «Papá dijo que estarías bien, pero igual tuvimos miedo», añadió Daniela secándose una lágrima. Milagros las abrazó con fuerza. «Estoy bien, y nunca más nos van a separar». Esa noche, después de una cena celebratoria donde las 3 niñas hablaron atropelladamente sobre todos los planes que tenían juntas, Rodrigo recibió una llamada del hospital. El análisis preliminar del antídoto confirmaba que era exactamente lo que Gabriel había dicho. Los médicos comenzarían el tratamiento de Lola esa misma noche.
Una semana después, los resultados eran evidentes. Lola Ramírez mostraba una mejoría notable, no solo física, sino también mental. Su confusión había disminuido considerablemente, y los médicos estaban optimistas sobre una recuperación completa. «Es un milagro», comentó la enfermera que la atendía cuando Rodrigo y las niñas la visitaron. Nunca había visto una reversión tan dramática de síntomas neurológicos. Lola, sentada en una silla junto a la ventana de su habitación hospitalaria, sonrió al ver entrar a las 3 niñas. «Mis 3 ángeles», dijo, extendiendo los brazos para abrazarlas. «¿Cómo están mis niñas?» «Mucho mejor ahora que tú estás mejor», respondió Milagros abrazándola con cuidado. «Los médicos dicen que en 2 semanas podrás venir a vivir con nosotros», informó Rodrigo. «Ya estamos preparando tu habitación». Lola lo miró con gratitud. «Nunca podré agradecerle lo suficiente, señor Valencia, no solo por salvar a Milagros, sino también por su generosidad conmigo después de todo lo que pasó. Por favor, llámame Rodrigo», insistió él. «Y no hay nada que agradecer. Tú cuidaste de mi hija durante 12 años. Esa es una deuda que nunca podré pagar completamente». Mientras las niñas le contaban a Lola sobre la nueva casa que Rodrigo había comprado, una hermosa residencia en Coyoacán, con espacio suficiente para todos y lejos de los recuerdos de la mansión anterior, Rodrigo recibió una llamada de Ernesto. «Tengo noticias», anunció el abogado. «El juez ha acelerado el proceso de adopción formal, considerando las circunstancias excepcionales. Esperanza Milagros Valencia Fuentes es oficialmente tu hija ante la ley. Además, Gabriel ha aceptado declararse culpable de todos los cargos a cambio de una reducción en la sentencia. No habrá juicio». «Gracias, Ernesto», respondió Rodrigo, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «¿Cuándo podemos recoger los documentos oficiales?» «Mañana mismo, si te parece bien. Y hay algo más. Hemos localizado al doctor Mendoza en Barcelona. Ha aceptado cooperar plenamente con la investigación y proporcionar todos los detalles sobre su participación en el esquema». Al colgar, Rodrigo observó a sus 3 hijas interactuando con Lola. La escena era tan natural, tan correcta, que costaba creer que apenas un mes atrás Milagros era una desconocida para ellos. Esa noche, mientras las niñas dormían en sus habitaciones en la nueva casa, insistiendo aún en compartir el mismo espacio, aunque cada una tenía su propia habitación, Rodrigo se sentó en la terraza contemplando el jardín iluminado por la luna. La fotografía de Isabel descansaba sobre la mesa junto a una copa de vino. «Lo logramos, amor», murmuró, como si pudiera escucharlo. «Nuestra familia está completa finalmente. Todas nuestras hijas están juntas, como siempre debió ser». Un mes después, la adaptación a la nueva vida continuaba. Milagros progresaba rápidamente en la escuela, demostrando una inteligencia natural que, con la educación adecuada, le permitía ponerse al día con sus hermanas. Lola se había instalado en la habitación de la planta baja, convirtiéndose rápidamente en la abuela que las niñas nunca habían tenido, llenando la casa con el aroma de sus guisos tradicionales y con historias de su juventud. Gabriel cumplía su condena en una prisión de mediana seguridad, habiendo cooperado completamente con las autoridades y facilitado la recuperación de gran parte de los fondos desviados del fideicomiso de Milagros. El doctor Mendoza también había sido procesado, aunque con una sentencia menor por su colaboración. Una tarde de domingo, mientras la familia disfrutaba de una comida en el jardín, Rodrigo anunció una sorpresa. «He estado pensando en algo importante», comenzó captando la atención de todos. «Nuestra experiencia me ha hecho darme cuenta de cuántas otras familias podrían estar separadas injustamente, sin siquiera saberlo». «¿Como nosotras?», preguntó Daniela. «Exactamente. Por eso he decidido establecer una fundación, Reencuentros Valencia. Su misión será ayudar a reunir a familias separadas por circunstancias similares, proporcionando pruebas de ADN gratuitas, asesoría legal y apoyo psicológico». Milagros,
quien había estado escuchando atentamente, se levantó para abrazar a su padre. «Es una idea maravillosa, papá. Así otras niñas como yo podrán encontrar a sus verdaderas familias. Y no solo eso», continuó Rodrigo. «También he estado en contacto con una agencia de adopción. He estado pensando que nuestra familia todavía tiene espacio para crecer». Las tres niñas lo miraron con ojos enormes. «¿Vamos a tener más hermanos?», preguntó Camila emocionada. «Si ustedes están de acuerdo, sí. Hay 2 hermanos, Javier de 6 años y Laura de 4, que perdieron a sus padres recientemente. Son primos, no hermanos de sangre, pero han estado juntos toda su vida y la agencia quiere mantenerlos unidos». Las trillizas intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras como solo ellas podían hacerlo. «Sí», exclamaron al unísono, «pero con una condición», añadió Milagros, sorprendiendo a todos, «que nunca les ocultemos la verdad sobre su origen, que sepan que son amados por quienes son, no a pesar de su pasado». Rodrigo asintió, conmovido por la sabiduría de su hija. «Por supuesto, en esta familia no habrá más secretos ni mentiras, solo verdad, amor y aceptación». Lola, quien había estado observando la escena con ojos brillantes, levantó su vaso en un brindis. «Por la familia Valencia, por los reencuentros que sanan y por los nuevos comienzos que transforman». Todos levantaron sus vasos, incluso las niñas con sus jugos de frutas, celebrando no solo la reunión de una familia fragmentada, sino también su expansión hacia un futuro lleno de posibilidades. 2 meses después, Javier y Laura se unieron oficialmente a la familia Valencia. Su adaptación, aunque no exenta de desafíos, fue facilitada enormemente por el amor incondicional de sus nuevas hermanas mayores, quienes asumieron con entusiasmo su rol de mentoras y protectoras. La historia de las trillizas Valencia, separadas, al nacer por la codicia y reunidas por el destino, se convirtió en inspiración para muchas otras familias. La Fundación Reencuentros Valencia ayudó a reunir a docenas de familias en situaciones similares, y Rodrigo se convirtió en un defensor apasionado de reformas en los sistemas de adopción y custodia para prevenir separaciones injustas. En cuanto a Milagros, la niña que una vez había sido vista como la mendiga en una gasolinera de San Ángel, floreció en su nuevo entorno sin olvidar jamás sus raíces. Cada semana visitaba barrios marginados con su padre y hermanas, llevando alimentos, libros y esperanza a niños en situaciones similares a la que ella había vivido. Su experiencia se convirtió en su fortaleza y su compasión en su mayor regalo al mundo. Y así, lo que comenzó con la pregunta angustiada, ¿ella es nuestra hermana?, en una gasolinera cualquiera, culminó en una familia reconstruida que trascendió los lazos de sangre para abrazar el verdadero significado de la familia: amor incondicional, aceptación y la voluntad de crear juntos un futuro donde las heridas del pasado pudieran finalmente sanar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de las trillizas Valencia les haya conmovido profundamente. El reencuentro de Milagros con sus hermanas nos enseña que los lazos familiares trascienden cualquier distancia y que el destino tiene formas misteriosas de corregir las injusticias. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre reencuentros familiares y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. ¿Se imaginaron desde el principio que Milagros era realmente esperanza? ¿Les conmovió la valentía de la pequeña frente a la adversidad? Cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia les llegó más al corazón. Todos los días traemos nuevas historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos mañana con otra emocionante historia que les tocará el alma.